Bueno, hasta la clase pasada, ¿te acordás que habíamos comenzado a ver, que vimos con el modelo, con los modelos que muchos me quedaron acá armaditos? Habíamos visto el tema de la posibilidad que tiene el carbono de unirse por cuatro enlaces a otros átomos, ¿sí? Formando estructuras de cantidad de carbono, muchísimas, ¿no? Esa posibilidad que tenía el carbono de unirse a otro átomo de carbono, ¿sí? Hola, Octavio, ¿cómo estás? Adelante. Muy bien, muy bien. Luciano, Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro mucho. Justo estábamos comenzando, recién estábamos arrancando, así que esperamos un ratito. Antes que me olvides, próximo jueves hacemos la simulación de exámenes, ¿sí? Hasta lo que entre, hasta lo de hoy, digamos. Y después descansamos 2 semanas. No nos vemos por 2 semanas y después continuamos, ¿sí? Bueno, si ustedes recuerdan, la clase pasada habíamos comenzado a ver que el átomo de carbono, ¿sí? Tiene esta particularidad de tener cuatro lugares disponibles para unirse, ¿sí? Con otros átomos, y decíamos que en cuanto a carbono con carbono podía unirse en cadenas numerosas, ¿sí? De muchos carbonos, lo cual permitía complejizar muchísimo las moléculas que se forman por la unión de un átomo de carbono con otro, con otro, con otro. Y fíjense que ese enlace, si ustedes recuerdan, podía ser un enlace simple o podía ser un enlace doble o triple. Y decíamos que cada vez que aparecía una de estas rayitas, cada vez que aparece un segmento, ¿qué representa ese segmento? ¿Cuántos electrones? ¿Un qué? Un, un par. O sea que ¿cuántos electrones? Dos. ¿Sí? Representa un par. Cada rayita representa un par. Entonces, en este caso, acá tenemos dos pares, ¿sí? Y acá tendríamos tres pares de electrones compartidos, ¿sí? Entre carbono y carbono. Fíjense que acá el material me dice, el material de lectura que ustedes lo tienen en la página, un par de electrones, dos pares de electrones, tres pares de electrones compartidos en cada una de estas imágenes que tenemos acá. Y decíamos que cuando teníamos un par, estábamos frente a un enlace sencillo, ¿sí? O simple. Cuando teníamos dos pares, estábamos en un enlace doble, o tres pares en un enlace triple. ¿Recuerdan eso? Y decíamos que si el enlace era un enlace sencillo siempre, entonces estábamos frente a la cadena carbonada que terminaba en ano, porque eran los alcanos. Con un solo enlace doble que haya, ya deja de ser alcano y pasan a ser alquenos, ¿sí? Un solo enlace doble que haya, ya gana el doble, ¿sí? Son alquenos. Y un solo enlace triple que haya, ya ganan los alquinos, pasan a ser alquinos, ¿sí? Bueno, y acá fíjense esto que hablamos la clase pasada también. Las cadenas pueden ser abiertas, ¿sí? Como en este caso que se me presenta acá, fíjense, yo les decía, no, en el examen no puedo no poner los hidrógenos. Acá es como que me ponen solo los carbonos, pero solo para reforzar el hecho de que es cadena lineal, ¿sí? De carbono con carbono con carbono. Esas cadenas abiertas se llaman acíclicos o alifáticas. O sea, son cadenas abiertas. ¿Qué son las alifáticas? Las cadenas abiertas, ¿sí? O acíclicas, es decir, que no se cierra formando un ciclo, no se cierra formando un ciclo. Y podemos tener cadenas lineales o cadenas ramificadas, ¿sí? Donde cuando se agregaba una ramificación, ¿se acuerdan que estábamos en presencia de lo que llamábamos radicales alquílicos? Que lo nombrábamos igual, pero terminado en il o en hilo. ¿Se acuerdan que decíamos el número de átomos de carbono en el que se colaba esa cadenita que se iba a agregar, pero lo nombrábamos con la misma
con el mismo prefijo, pero terminación il o terminación hilo. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Bien? Muy bien. Y después tenemos las cadenas ya que son cerradas o son cíclicos, ¿sí? Y dentro de los ciclos cíclicos tenemos los que se llaman isocíclicos. Iso quiere decir iguales. Fíjense, y acá les voy a contar una cosa que se estila mucho en la química orgánica. Nosotros habíamos visto en la clase pasada, ¿se acuerdan que yo les había dicho que si yo hago la cadena así, ¿se ve lo que estoy escribiendo? ¿Sí? Si yo hago la cadena así, decíamos recordar que cada carbono tiene lugar para cuántos enlaces. Siempre cuántas patitas tiene el carbono. Siempre 4. Y yo les decía que esta modalidad de escribir, es la modalidad que se llama extendida. Esa se llama modalidad extendida. Cuando pongo todas las rayitas, pongo todos los átomos que están allí, ¿sí? Vamos a nombrar esta sustancia que yo generé aquí. ¿Qué sustancia es? Muy bien, esto es butano. ¿Por qué es butano? Porque but quiere decir ¿qué cosa? Muy bien, but quiere decir 4 y la terminación ano me está indicando que entre carbono y carbono yo tengo enlace sencillo o enlace simple, ¿sí? Entonces tengo 4 carbonos unidos por enlaces simples completados con hidrógeno. Esta era la modalidad extendida o notación extendida, ¿sí? Donde poníamos todos los elementos, todas las rayitas. Yo les decía que después cuando uno se pone un poco más entrenado, es como que se resulta bastante más ágil poner el carbono y solamente la rayita que une carbono con carbono, dibujarla nada más, y el hidrógeno pegarlo al carbono y poner como subíndice la cantidad de hidrógeno que tendríamos. Entonces, esa sería la notación que la llamábamos como comprimida o abreviada. ¿Tienen por allí? ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso? Y hay una forma que es mucho más resumida, que consiste en no poner ni la C de carbono ni la H de hidrógeno, sino que hacer una especie de zigzag donde cada vértice y cada punto de inicio final, o sea, cada vértice, fíjense, cada vértice, ¿sí? Cada vértice y cada punto de inicio y final representaría un carbono, ¿sí? Por lo tanto, si yo quiero hacer butano, que es lo que teníamos anteriormente acá, yo tendría que hacer, al inicio tengo un carbono, ahí voy a quebrar, así que tengo otro carbono. Ahí voy a volver a quebrar, tengo otro carbono y ahí al final tengo otro carbono. Eso sería la representación resumida, ¿sí? O en segmento, ya ves, me acuerdo otro nombre, se los voy a decir, del butano. Usted dice, ¿pero qué? Ese zigzag, eso así es butano. Claro, eso es butano. ¿Por qué? Porque la reglita es, al comienzo tenés un carbono, al final tenés un carbono, y en cada quiebre tenés un carbono, y fíjate, ahí aparece, ¿no es cierto?, los 4 carbonos, y después tendríamos que completar ¿con quiénes? Con los hidrógenos. Y eso así como yo se los estoy mostrando ahora, esta forma así, que es la forma dibujito zigzag, digamos, se usa muchísimo. Prácticamente que cuando estás muy entrenado en el uso de la notación, vos haces así, y decís, bueno, listo, esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto es un octano. O por ejemplo, esto así, sería, a ver, tengo carbono, vamos a marcar dónde tendría carbono. Tengo carbono acá, acá, acá y acá. Sería but, pero es buteno, ¿sí? Porque aparece un doble enlace.
¿Me comprenden? Y eso se usa muchísimo también en los carbonos, en las cadenas cíclicas. Fíjense que en este caso yo tengo acá cadenas cerradas cíclicas y aparece esto. Dice, pero ¿y eso qué es? ¿Un hexágono o no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un hexágono. ¿Qué tiene que ver el hexágono con la química? No, que en realidad lo que yo tengo acá es carbono, 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 carbono. Y después tengo que completarle a cada carbono dos, ¿qué? Dos, en este caso, tengo que poner ¿qué? Los tienen. Los hidrógenos, tengo que poner los hidrógenos, ¿sí? Entonces, ahí como para hacerla extendida. Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos justamente viendo que también se puede representar así, donde sabemos que cada vértice indica la ubicación de un átomo de carbono con sus correspondientes uniones a los átomos de hidrógeno. ¿Vamos hasta acá? Muy bien. Perdón, ¿cómo se llama esa de la... Esta notación resumida, gráfica. Bueno, y las cadenas cíclicas se nombraban ciclo tanto, ciclo, qué sé yo, ciclo propano, ciclo butano. ¿Qué tendríamos aquí? Si yo les digo nombren esta, ¿sí? Si la consigna fuera nombrar. ¿Cómo? Es un hexano, pero es cíclico, ¿o no? Entonces, ¿cómo sería? Simplemente le agrego la palabrita ciclo al principio. Sería un ciclohexano. Y este es un ciclohexeno. Muy bien. Fíjense, este es un ciclohexeno. Voy a dibujarlo acá mismo sobre este. Y este ciclohexeno es súper famoso. Este ciclohexeno tiene ahí, ahí y ahí. Es un ciclohexeno, ciclohexeno. ¿Y cuántos triple enlace tiene este ciclohexeno? ¿Cuántos triples enlaces tiene? Tres, perdón. Triples no. ¿Cuántos dobles? Tiene tres dobles enlaces. Y entonces esto es un ciclo, tengo que decir que tiene tres. Ciclo hexatrieno. Es el ciclo hexatrieno. Eso me está indicando que tengo tres, ¿qué cosa? Tres eno, o sea, tres dobles enlaces. Eso me está indicando allí el trieno, ciclo hexatrieno. Bueno, les voy a pedir a ustedes que completen, ahora que hagan el ciclo, hagan este ciclo hexatrieno, pero con los átomos de carbono así, digamos. Voy a hacer la partecita de arriba nomás, ¿eh? Y completando así, completamente. Yo hice solamente hice esta partecita de ahí que estoy marcando en rosado. ¿Me entienden? Yo lo que quiero es que ustedes lo hagan completamente al ciclo hexatrieno, dibujando todos los carbonos y todos los hidrógenos. ¿Me comprenden? Sí. Bien, esa sería la consigna.
Me tiene que haber quedado algo así. ¿Les quedó así? Porque cada carbono, ¿cuántas patitas tiene? Cada carbono tiene 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Se entiende? Muy bien. Ese ciclo hexatrieno es muy famoso. ¿Por qué? Porque ese ciclo hexatrieno es famoso porque tiene un comportamiento muy especial. Nosotros tenemos allí así, 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 y de manera intercalada, acá tenemos un doble enlace, acá tenemos un doble enlace, acá tenemos un doble enlace. En cada vértice entonces tengo un carbono y cada carbono está unido ¿a cuántos hidrógenos? Cada carbono está unido a un hidrógeno. Resulta que sucede que recuerden que cada rayita representa un par de, muy bien, cada rayita representa un par de electrones. Entonces nosotros podríamos decir que yo acá tengo un electrón y acá tengo un electrón, lo mismo acá y acá, ¿sí? Estoy marcando los electroncitos del par que forma el segundo enlace entre carbono y carbono. Esos electrones resulta que son bastante, vamos a decir, movedizos y suelen moverse y pretenden saltar, o sea, saltan como al vecino, saltan al enlace vecino. Este salta para acá y este salta para allá. Este salta para allá y ese salta para allá. O sea que dentro de un ratito, por el salto que se dio de los electrones, esa molécula pasa a ser, en vez de ser esa que teníamos recién, pasa a ser de nuevo con los carbonos, ¿no es cierto? Ahí, allí, siempre, cada carbono unido a la vez a un hidrógeno, ¿sí? Con el movimiento que hicieron los electrones, queda así la molécula. O sea, este desaparece y se forma este enlace. Desaparece ese y se forma este. Queda así. ¿Me explico? O sea, ¿qué pasa con los dobles enlaces? Los dobles enlaces se alternan. Los dobles enlaces son alternados y todo el tiempo cambian de lugar. Los dobles enlaces son alternados y todo el tiempo cambian de lugar. O sea, que de esta situación pasa a esta situación y de esta situación pasa a esta otra situación. Todo el tiempo. ¿Se entiende? Tanto es así que cuando dibujo este ciclo hexatrieno, directamente, en vez de hacerle, digamos, yo podría hacerlo así, o podría hacerlo así, porque todo esto, todo el tiempo, está cambiando. Y directamente se hace así, miren, en vez de hacer uno u otro, se hace así y se dice, estos están todo el tiempo girando, así se hace así. Ese circulito quiere decir que esos dobles enlaces todo el tiempo están cambiando. ¿Sí? Y ese ciclo hexatrieno
sí, que se representa así, o se representa así, o se representa así. Ese ciclo hexatrieno tiene un nombre vulgar, o sea, tiene un nombre propio que se usa muchísimo, que es el benceno, es el benceno. Y todos los derivados del benceno, ¿sí? O sea, todas aquellas sustancias que en su molécula tengan alguna partecita, algún benceno o dos bencenos más otra cosa, o un solo benceno, son muy aromáticos, tienen aromas y que en general son aromas agradables. Todas esas sustancias derivadas del benceno se los llama, en la química, se los llama aromáticos. Una familia de la química se llama aromáticos, que son los derivados del benceno. Bueno, seguimos entonces con la bibliografía. Entonces, vamos ahora aquí. Bueno, entonces, fíjense que decíamos que teníamos, por un lado, las cadenas abiertas o cíclicas, cadenas abiertas o acíclicas, que son las que están lineales o lineales con ramificación. Y las cadenas cerradas o cíclicas, es decir, se cierra sobre sí misma. Es como un anillo, ¿sí? Y pueden ser los alicíclicos, o sea, cualquier cíclico, o justamente los derivados del benceno, que se llaman, como dijimos, aromáticos. ¿Está? Y estos son isocíclicos. ¿Qué quiere decir iso? Iso quiere decir igual. Isocíclico quiere decir que todos los átomos que forman la cadena son iguales. Todos los átomos que forman el anillo son iguales y son carbono. Fíjense, acá hay otros que no son isocíclicos, son heterocíclicos. Y estos heterocíclicos aparece allí un átomo de ¿qué en este vértice? Un átomo de nitrógeno. O sea, no es un carbono, esto ya no sería benceno, es otra cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la cadena ahí participó otro elemento químico, en este caso un nitrógeno. Bueno, y acá fíjense que nombra de dos carbonos, etano, eteno, etino. ¿Sí? Etano, eteno, etino, que son los tres, digamos, alcano, alqueno, alquino, formados por dos carbonos. Bueno, muy bien, el átomo de carbono es tetravalente. Tetravalente quiere decir que tiene 4 lugarcitos para unirse con otros elementos químicos. Bueno, y acá me explica lo que vimos en la clase pasada. Voy a pasar un poquito lo de hibridación porque sobre eso voy a volver más adelante, ¿sí? Simplemente quería que nos ubiquemos donde estábamos en el material. Y ahora comienza a hablar de los hidrocarburos saturados. ¿Saturados de qué? Yo la clase pasada di una pista para acordarnos de cuándo hablo de saturados. ¿Saturados de qué? Muy bien, decíamos saturados de hidrógeno. Para que estén saturados de hidrógeno, todos los enlaces entre carbono y carbono tienen que ser enlaces simples, porque entonces me quedan más patitas disponibles para saturar con hidrógeno, ¿sí? Y entonces, si estoy frente a los hidrocarburos saturados, estoy entonces frente a los alcanos. Estoy frente a los alcanos. Y nosotros habíamos construido en la clase pasada el alcano más sencillo, que es el alcano de un carbono, que es el metano. ¿Sí? Un solo carbono, que es el metano. Que es el famoso gas de los pantanos, el gas, digamos, de las lagunas donde hay residuos orgánicos, es el olor a putrefacción, digamos, es el gas que tiene ese olor, ¿sí? Muy bien, y es el hidrocarburo más sencillito. Bueno, y ahí entonces nos muestra cuál es la forma molecular, ¿sí? Esa forma molecular es carbono, hidrógeno 4.
Bueno, y esa forma, y acá está lo que ustedes me preguntaban hoy respecto de lo que hablamos, ¿no? La forma condensada sería, por ejemplo, carbono, hidrógeno 4, es decir, simplemente expresa el tipo de átomo y el subíndice, esa es la forma más condensada, donde no se informa nada de los dobles de enlace, de los triples enlaces, dice carbono tanto, hidrógeno tanto, y vos no sabés si tiene algún enlace doble, dónde está, porque en la química orgánica hay un concepto muy relevante, que es que en la química hay mucha isomería. Isomería quiere decir hay muchos compuestos que tienen exactamente la misma fórmula, pero son distintos. Son isómeros porque tienen la misma fórmula, por ejemplo, carbono 5, hidrógeno 10. Pero después no es que está un carbono atrás de otro, sino que por ahí hay 4 carbonos en línea y un carbono ramificado, o 3 en línea y 2 ramificados. O sea, hay muchísimas formas, ¿sí?, que tienen esa misma fórmula. Por eso, en la química orgánica es tan importante esta ola que va mostrando carbono con carbono. Es tan importante porque hay tanta isomería que dibujar más la molécula ayuda a que otra persona entienda, se dé cuenta de a qué me estoy refiriendo. ¿Me explico? Bueno, y fíjense, en la fórmula condensada se expresa el tipo y el número de átomos. Por ejemplo, acá carbono 6, hidrógeno 6. O sea, ¿qué te dice la fórmula condensada? Está formada por 6 carbonos y 6 hidrógenos, nada más. No informa nada de los enlaces. La semidesarrollada se representa solo el enlace carbono-carbono. Fíjense, es lo que yo les digo, con el hidrógeno escrito al lado del carbono, pero sin hacer las patitas para los hidrógenos. Entendemos que este triple enlace es entre el carbono y el carbono, ¿sí? Y la desarrollada o estructural es la que representa todos los enlaces, el del carbono, el del hidrógeno, ¿sí? Todas las rayitas se presentan. Y esta forma se llama geométrica. Es la distribución así en el plano, es la forma geométrica, ¿sí? Esta que veíamos hoy, que yo les decía la zigzagueante. Bueno, y ahora sí entramos con la nomenclatura y ahí vamos con los prefijos. Met, et, proc, buc, pen, ex, et, hoc, non, decum, decto, etcétera, etcétera. Después, octodec, nonadec, eicos, triacont, tetracont, pentacont, ex, etcétera. ¿Sí? Normalmente más que 12 no suele haber en los exámenes, o sea, hasta 12 carbonos. Bueno, muy bien. Y comienza ahora con algunos ejercicios, como ya hicimos, yo voy a continuar, ¿sí? Me da la fórmula genérica de los alcanos. Estamos frente a los alcanos y la fórmula genérica de los alcanos es carbono N, hidrógeno 2N más 2. Bueno, me sigue dando ejercitación. Fíjense si ustedes se llegan a encontrar con un caso como este que está acá, un caso como ese que aparece allí. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que esta unidad, carbono, hidrógeno 2, se repite ¿cuántas veces? 4. Como para no hacerla tan larga, ¿esto qué sería? ¿De cuántos carbonos sería esta molécula? De 6. Claro, de 6, porque esto en realidad está 4 veces. Me lo anota así para que no le quede una molécula tan larga si hace la semidesarrollada como es lo que está haciendo acá. Acá está haciendo la semidesarrollada, ¿sí? Para que no le quede tan larga, pone así porque está repitiendo. Dice subíndice 4, dice afecta al paréntesis, indica que el grupo tanto se repite 4 veces. ¿De acuerdo? ¿Voy muy rápido?
¿no? Bueno, ahora me va a hablar de los radicales alquílicos. Los radicales alquílicos son las cadenitas que se enganchan. Así se llaman, radicales alquílicos. Las cadenas que se enganchan a las otras cadenas. O sea, un radical es un grupo de átomos que, unidos siempre de la misma manera, se localiza dentro de distintas estructuras moleculares. Entonces, el radical, ese grupito de átomos va a ir y se va a ubicar dentro de otras estructuras moleculares. Bueno, y para nombrarlo, a esto se comienza con el mismo prefijo y con la terminación il, ¿sí? ¿Cómo se forma el radical alquílico? Porque se perdió un hidrógeno. Se perdió un hidrógeno, por ejemplo acá, el metano pierde un hidrógeno y me queda el metilo o metil. Fíjense, el metano pierde un hidrógeno y me queda el etil. En este caso, acá hay un error, este sería eteno, y este sería el eteno. Me quedó el etil. El caso del propano, cuando pierde, me queda el propilo, el butano, me queda butilo, etc. Básicamente, para que no se confundan, es quitarle un hidrógeno al hidrocarburo saturado. Bueno, y ahora me dice terminación ano. Y la idea, ¿cómo voy a identificar, a quién voy a nombrar por la terminación ano? A la cadena principal. ¿Quién es la cadena principal? La de mayor longitud. La cadena principal es la cadena de mayor longitud. Y a partir del extremo más cercano a la cadenita lateral, es decir, si llega a haber una ramificación en esa cadena principal, si llega a aparecer una ramificación, el carbono 1 va a ser el carbono más cercano de esa ramificación. El nombre apocopado del radical alquílico es il, o sea, yo en vez de decir metilo, cuando lo introduzco dentro del nombre general de esa cadena larga, digo, en vez de decir metilo pentano, digo metilpentano. Hago un poquito más chico, eso significa apocopar, o sea, hacerle poco, quitarle algo para que no quede tan pesado el nombre. Bueno, y dice el número, hay que poner un número en el cual se está insertando el radical. Bueno, vamos a seguir avanzando porque esto yo creo que con ejercitación lo vamos a poder resolver. Bueno, vamos a ver, analizar este caso que tengo acá. Fíjense que aquí nosotros tenemos una cadena principal de ¿cuántos carbonos? ¿De cuántos carbonos es la cadena principal? De 10. Es de 10, ¿sí? O sea, esto es decano. Y en este decano, sucede algo en uno de los carbonos. En el carbono 4, ¿sí? ¿Qué se insertó en el carbono 4? 4 butano. Se inserta una cadenita de butano, o sea, se insertaría una cadenita que sería butil, ¿sí? Pero como se me complica, porque si se hubiera insertado desde el carbono desde el primer carbono, yo ya tengo fácil, pero en este caso, ¿sí? Yo, digamos, también podría decir que se insertó en el carbono 4 una cadenita de 3,
a quien se le insertó en el carbono 1 una cadenita de 1. ¿Me explico? O sea, este sería, este radical que se inserta es un 1-metilpropil. ¿Por qué? Porque fíjense que en esta partecita, solo en la parte que estoy señalando con el lápiz, tengo acá propil, tengo propil, ¿verdad? Al cual en el carbono 1 se le insertó ¿quién? En el carbono 1 se le insertó ¿quién? Metil. Y todo esto, este metilpropil, todo esto es lo que se insertó en el carbono 4 del decano, ¿o no? O sea, esto sería 4, acá ponen 5, hay un error, 4, un metilpropil decano. 4, un metilpropil decano. ¿Se entiende? O si no, como dijo Luciano enseguida al principio, decir directamente 5-butildecano. ¿Se comprende? Buenísimo. Bueno. Carbono primario, secundario y terciario. Bueno, les cuento que cuando el carbono no está unido a ningún hidrógeno, a ningún carbono, se lo llama carbono primario. Cuando el carbono está unido a otro carbono, se lo llama carbono secundario. En este caso, el carbono rojo es un carbono secundario. ¿Ok? En este caso, el carbono rojo es un carbono primario. Este es un secundario. Este carbono, ¿cómo se llamará el carbono rojito? Está unido a 3 carbonos. Se llama carbono terciario, ¿sí? Y por último, el carbono que está unido a 4 carbonos, o sea que sus 4 patitas las gastó en otros 4 carbonos, es el carbono cuaternario. ¿Hasta acá? Bueno, isomería de cadena, acá me va a hablar de isómero, lo que yo les comenté recién, que es cuando 2 o más compuestos tienen la misma fórmula molecular, o sea, la misma formulita condensada, pero cuando las desarmo en estructurales, nada que ver una fórmula con la otra. ¿Sí? Bueno, acá me va a dar ejemplos de algunos isómeros y vamos a partir ahora, vamos a llegar acá a los hidrocarburos saturados cíclicos. Si yo les digo hidrocarburos saturados cíclicos, lo que les estoy diciendo es que tengo una cadena que se cierra sobre sí misma, ¿sí? Cíclicos. ¿Saturado qué quiere decir? ¿Hay algún enlace múltiple? No. Todos son enlaces sencillos o simples, ¿sí? Y fíjense, acá tengo este que es de 3 carbonos, que se cierra sobre sí mismo, sería propano, o sea, sería el ciclopropano. ¿Cómo lo voy a representar? Como un triángulo, porque cada vértice es un carbono. Acá tengo ciclobutano. ¿Cómo lo voy a representar? Como un cuadrado, donde cada vértice es un carbono. ¿Sí? Acá tengo el ciclopentano. Acá tengo 2 formas de ciclohexano. ¿Sí? Eso al microscopio se ha visto que los hexanos toman la forma del hexágono, digamos, el del polígono, ¿sí? Que nosotros conocemos, que es esta primera manera, o también adopta esta forma así. Eso en las moléculas. Bueno, y los hidrocarburos no saturados. Dentro de los hidrocarburos no saturados tenemos los alquenos y los alquinos. Porque los alquenos va a ser cuando sea no saturado, pero con un enlace doble. Y los alquinos va a ser no saturado, pero con enlace triple, ¿sí? Bueno, después vamos a volver sobre lo de hibridación. Y acá tengo un caso típico. ¿Cómo se llamaría esta sustancia que aparece acá? 2 carbonos con un enlace doble.
2 carbonos empieza con ¿qué? Met 1. Et 2. Eteno sería. Sería eteno. Esto sería eteno porque empieza con et, termina con eno, ¿sí? Por 2 carbonos y de terminación eno del doble enlace. Para nombrarlos a los alquenos, dice en vez de la terminación ano, se pone la terminación eno, ¿sí? En este caso tenemos propeno y me dice 1 propeno, pero en realidad habíamos visto que esto es buteno, acá hay un errorcito. Es buteno, porque fíjense, 1, 2, 3, 4 carbonos, ¿sí? Porque el propeno no tiene sentido ponerle numerito, porque recuerden que me queda igual, o sea, el propeno, ¿recuerdan eso? Que habíamos visto que el numerito me indicaba cuál era el carbono más cercano al extremo de la cadena, en el cual pasaba algo raro. ¿Se ubica? Y el propeno daba igual, si yo lo ponía de un lado de otro, porque eso está en el espacio, sea girando, me quedaba en la misma estructura. Pero en el buteno sí, es necesario porque puedo ponerlo ahí o podría estar en el medio. Acá tenemos también otro errorcito, sería 1 buteno. El número indica la posición del doble enlace. Bueno, voy a continuar. Y ahora tengo otros hidrocarburos no saturados que en vez de ser los alquenos son los alquinos. O sea, aparece un enlace triple entre carbono y carbono. Bueno, la nomenclatura para nombrar los alquinos tengo que cambiar la terminación ano por ino, ¿sí? Y bueno, hidrocarburos aromáticos, ya sabemos que son los derivados del benceno. Si los aromáticos tienen como prototipo el benceno, cuya molécula es hexagonal, con ligaduras simples y dobles alternadas. Una simple con una doble, una simple con una doble, una simple con una doble. El nombre aromático es tradicional, o sea, un nombre que se viene diciendo por tradición. ¿Por qué? Porque las primeras sustancias descubiertas con anillos bencénicos, el anillo bencénico de ese hexágono, ¿sí? Tenían un olor agradable. Ahí está, digamos, representado, ¿sí? Acá sin los hidrógenos, acá no pusieron los hidrógenos, no pusieron los carbonos, pusieron los hidrógenos, acá ya no ponen nada, acá ponen el circulito, y acá la representación en el modelo de bolillas. Bueno, propiedades físicas, propiedades químicas, eso ya lo vamos a tener que leer porque sí toman eso de las propiedades, así que ya vamos a ir, pero ahora vamos a avanzar un poco para empezar a hacer algo de actividades. Bueno, y acá hay una cuestión importante en cuanto al benceno. Resulta que, fíjense, nosotros podemos tener una sustancia bencénica o aromática en la que se ha unido, por ejemplo, se une un halógeno, el cloro es un halógeno, se produjo una halogenación, una reacción química que se llama halogenación. Entonces, en este caso, se unió en el carbono 1 y acá se unió en el carbono 2. En este se unió en el carbono 1 y se unió en el carbono 3. En este se unió en el carbono 1 y se unió en el carbono 4. ¿Me siguen? Se unieron los bencenos en esos carbonos. En todos los casos, yo tendría en los 3 casos yo tendría diclorobenceno, 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 diclorobenceno. ¿Me siguen? O sea, que esos 3 diclorobencenos tienen la misma fórmula, digamos, condensado molecular, pero cuando desarmo la forma estructural, nada que ver. Nada que ver. ¿Por qué? Estos isómeros difieren ligeramente en sus propiedades físicas. De todos ellos, el más utilizado como antipolillas es el pediclorobenceno, sólido sublimable y de olor agradable, ¿sí? Es decir, solamente uno de ellos es el que
es el que se conoce, los otros tienen propiedades diferentes, ¿sí? Bueno, y ahora, a partir de esto que mencionamos recién, quiero hacerles un comentario, eh, a ver si aquí puedo compartir directamente. Acá, voy a tener que volver ahí. ¿Por qué? Porque es importante, va a ser importante para nosotros poder diferenciar en la nomenclatura cuál es cuál. O sea, yo no puedo decir diclorobenceno y pretender que la otra persona comprenda perfectamente a qué me estoy refiriendo. Entonces, se estableció que cuando vos tenés, digamos, el radical, vamos a suponer, en esta posición y el segundo radical, el cloro, en esta otra posición, es decir, cuando están al lado, ¿sí? Sin carbonos en el medio, se llama la posición orto. Fíjense, sería para el caso del diclorobenceno, cuando yo tenga, por ejemplo, esta situación así, ¿sí? Este es el benceno, ¿estamos de acuerdo? Tengo acá el cloro y acá también tengo cloro. ¿Se entiende? Entonces, esto sería orto, puede ponerse la H o no, ortoclorobenceno. Que es un diclorobenceno. ¿Estamos de acuerdo que es un diclorobenceno? Si la situación es la que sigue, o sea, si se da así y tengo acá un cloro y el otro cloro lo tengo acá, o sea, con un carbono intermedio, con un carbono en el medio, ese se llama metaclorobenceno, que también es un diclorobenceno. ¿De acuerdo? Y por último, cuando digamos, tenemos esta situación así, y tenemos un cloro aquí y otro cloro aquí, esto sería un paraclorobenceno. Y esto pasa para el bromo, para el azufre, para cualquier, digamos, elemento químico que se una al anillo bencénico. Bueno, también esto es un diclorobenceno. ¿Hasta acá cómo vamos? ¿Bien? Bueno, vamos a volver entonces. Bueno, acá tenemos el caso del benceno, ¿sí? Que se unió, en este caso, a 3 bromos. Siempre tenemos que ponerle, ¿a quién le vamos a poner carbono 1? Bueno, enseguida a uno de los que se haya unido a alguien, ¿sí? En este caso sería 1, 2, 3, es un tribromo, 1, 2, 3 benceno, ¿sí? Acá, este va a ser el carbono 1. A ver acá, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5. Entonces dice metil 1, porque acá tengo un grupo metilo, ¿ven? Es carbono hidrógeno 3.
Vamos acá a agrandar un poquito más el dibujo. Dice metil 1, después dice dicloro. ¿Dónde tengo los cloros? En el carbono 3 y en el 5. Metil 1, o puedo decir un metil. Metil 1 o 1 metil, 3,5 dicloro o dicloro 3,5 benceno. Y acá tengo un grupo nitro, ese nitrógeno, oxígeno 2 es un grupo nitro, entonces este sería el carbono 1, este sería el carbono 2, ¿sí? Entonces esto es, vamos a nombrarlo de la forma, acá también se unió, fíjense que en este carbono se está uniendo el ácido sulfúrico, fíjense que el ácido sulfúrico es hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4. Esto no es sulfúrico, sino que esto es sulfuroso, ¿sí? Entonces, porque el azufre, oxígeno 3 es sulfuroso, termina en ozonónico. Pero entonces acá tengo, en la posición 1, 2, ¿sí? Tengo el grupo nitro, entonces tengo 1, 2, dinitro, 3 la salteo, 4, sulfuroso, benceno, ¿sí? Entonces, siempre tengo que ir ubicando la posición de los radicales a partir de enumerar como carbono 1, uno de los carbonos del anillo bencénico a los que se esté uniendo algún radical. Y el carbono 2, ¿cuál elijo? ¿Elijo este o elijo este? Y elegí el que esté más cerca de otra cosa rara que esté pasando en la cadena. ¿Me explico? O sea, para este caso, para el caso, daba lo mismo llamar dos a este carbono que a este, porque ambos están a igual distancia de lo que pasan en este caso. ¿Me explico? En cambio, en el primero, acá, este es el carbono 1, este sí o sí es el carbono 2, porque yendo por este otro lado, me tocaría recién 1, 3, 4, 5, en el carbono 5, pasando algo extraño. Bueno. Muy bien. Vamos entonces a buscar ahora hacer algunos ejercicios. Después vamos a volver sobre los bencénicos porque hay muchísimo más y hay algunas estructuras como estas que están siempre en los exámenes, ¿sí? Que me las tengo que saber. Son, digamos, acá fíjense, hay 1, 2, 3, 4 anillos bencénicos. Este es un derivado del benceno, un aromático llamado pireno. Este con uno más se llama benzopireno. Esta, bueno, se llama piridina, eso los tenemos que saber de memoria. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con un poco de actividad. Fíjense que nosotros estamos en química, estamos ya en el cuadernillo 2 y estamos más o menos por la mitad del cuadernillo 2. Esto quiere decir que nosotros vamos a terminar de ver como la química, darle una primera mirada completita, vamos a decir, como para septiembre ya vamos a tener toda la química terminada. Y después vamos a volver, y vamos a ir como sobre las cosas más puntuales, así, pero ya ustedes ya van a estar ahí sabiendo mucho, les va a resultar familiar. Entonces, primero estamos haciendo como una mirada, pues vamos deteniendo las cuestiones más del esqueleto, por decir, y después vamos a empezar a ponerle piel, músculo, digamos, al esqueleto. Pero primero vamos a armar el esqueleto completo, como para que tengamos algo de todo algo sé. Y después nos vamos a ir metiendo como las cosas más fuertes de cada parte ¿sí? Bueno, entonces así abordamos química, física, lo vamos abordando como más fuerte cada unidad, y biología también pretendo dar una mirada macro, y después, bueno, la biología es bastante más corta, entonces como que ahora le estoy dando un poquito más intensidad, tanto física como física estamos bien, avanzamos ahora un poco con química, y bueno, y después vamos a ir poniéndonos al día también con biología, ¿sí? ¿Siguen teniendo clases allá, Luciana, o están de vacaciones? Ya el martes terminé de rendir y ya estamos de vacaciones. Están de vacaciones. Sí. Ajá. O sea, claro, porque están las mesas y Claro, todo eso. sí, sí. Bueno,
Entonces digo para siempre tratar de ir coordinando para que también vayas viendo. Bueno, vamos a hacer este primer ejercicio. Dice, dar la forma molecular, la fórmula desarrollada, se ve muy fácil, perdón, pero ustedes ya están para hacer algún quiz, ¿sí? Vamos con el 5 directamente, ¿sí? Vamos a nombrar el 5A, los dejo A, B y C. Vamos a hacer A, B y C y enseguida corregimos. Mientras tanto yo hago unos tecitos y les traigo unos tecitos. ¿Les parece? Luciano, ¿también? ¿Un tecito? ¿Sí? Bueno, ¿Hoy? Sí. ¿Y Ian también? Sí. Perfecto. Entonces, el 5A, B y C. ¿Las tenemos?
¿Estamos? Bueno, vamos con el A. La cadena más larga del caso A sería de ¿cuántos carbonos? Propano. ¿De cuántos? De 3. De 3, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? 3 carbonos. ¿Qué tipo de enlace entre carbono y carbono? Sí. Simple. ¿Por qué? Porque dice, Muy bien. ¿Y después qué pasa en el carbono 2? eh, hay que sacar una flecha del segundo carbón. O sea, dos Ajá. flechas arriba y otra de abajo. Ajá, 2 rayitas, ajá, Y poner un carbón. ponerle un carbono. Y acá, otro carbono. Y después completo con los. Y los dos. Muy bien. Ahora lo voy a completar así, de la forma desarrollada. En el examen de ingreso hay que formularlo también. Posiblemente. Vamos a formularlo. Esta es la fórmula desarrollada. La fórmula condensada, que es lo que dice Luciano, ¿cómo sería? ¿Carbono cuántos? Carbono 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ajá. Hidrógenos. 10. 3, 6, 9, 12, ¿no? ¿Está? Sí. Bueno, muy bien. El siguiente caso, ¿cuántos carbonos tiene? 4. Ahora sí, 4, ¿sí? But es 4. ¿Y qué pasa? En el primer carbono hay un enlace triple. Muy bien, en el primer carbono ahí hay un enlace triple. Y ahora completo con los hidrógenos. Fíjense bien, tengan mucho cuidado porque el carbono 2 no va a tener hidrógenos. ¿Lo ven? El carbono 2 queda sin hidrógeno porque alcanza las 4 patitas por unirse directamente con el carbono. Ese sería una butino. Bueno, vamos con el C. ¿Quedó claro este? ¿De cuánto es la cadena más larga? De 10. De 10. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y sucede que en el carbono, ¿cuánto? En el carbono 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí, chan, hay una cadenita, ¿sí? Que la vamos a armar como de 3 carbonos, así, que en el carbono 1 se le unió otro, así. ¿O no? Sí. Parecido al del ejemplo que vimos hoy. ¿Bien? Bueno, en esta cadena de 10 carbonos, ¿cómo son los enlaces? Simples. Ay, no formulamos el butino. Perdón, ¿cómo sería el butino, la fórmula condensada? Lo hacemos y seguimos. Carbono 4. Carbono 4, ¿lo formulamos? De esa manera no. Claro, no, de la forma condensada, digo yo. Y hidrógeno 6.
Hidrógeno 6. Bueno, entonces acá completamos ahora con hidrógenos. Vieron que es como que se vuelve cansador poner todos los hidrógenos. Realmente es fastidioso. O sea, después uno empieza a dejar el lugarcito para poner al lado hidrógeno tanto, porque se vuelve re cansador hacer. Porque hay que hacerlo, porque si no, no está bien. Voy a buscar un lapicito más fino para poner acá más hidrógeno, si no, no van a. Bueno, y la fórmula condensada de este, ¿cómo queda? Con Carbono 14. Tengo que ser completa, ¿eh? Completa condensada, con todos los carbonos. 14 también. Entonces, ajá, sería carbonos, ¿cuánto? Carbonos 14. ¿Sí? Hidrógenos, ¿los contaron? Los contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¿Está? Bueno, vamos con los tres siguientes. Ustedes solitos y después los hacemos juntos. Los tres siguientes. El D, el E y el F. Voy a ir a mirar un poquito cómo vamos, ¿sabes? Así me voy quedando tranquila de cómo se está interpretando. Claro, o sea, lo dejamos así, Exacto. pero Sí, porque
Lo que me acuerdo de la sustancia. Sí, vale, bien, a ver, Es un radical. Termina el id, es un nid. Sin engancharse con nadie. Está como ahí lista para engancharse. pues, Sí, pero te falta la patita, te faltan los hidrógenos. sí, sí, bueno, Y por eso lo puse acá- así. Lo pongo así. No, pero viene bien. Lo único que es este. No esta. Vos estás haciendo un etanil. Eta. Y es un ET. ¿Me explico? Así. Bueno, los corregimos. Entonces, 3-propil-hepteno. La cadena principal, ¿de cuánto es? 3-propil de 7, ¿sí? El D, digamos, tenemos 7 carbonos. 3, 4, 5, 6, 7. Y en el carbono 3, 1, 2, 3, ¿qué pasa en el carbono 3? Se engancha una cadenita de ¿cuántos carbonos? De 3. Puedo hacer así o puedo hacerla para abajo la cadenita, ¿ok? Bueno. Y además, también, ¿qué hay? Hay algo raro también, ¿en dónde? En el carbono 1, ¿qué hay ahí? Hay un doble enlace, ¿sí? Y bueno, después tengo que completar para llegar a 4 patitas en todos los carbonos. ¿Con qué? Con los hidrógenos, ¿sí? Entonces, así sería. No se olviden, chicos, porque de verdad les digo, cuando estamos así, no los ponemos a los hidrógenos, pero si yo llego a entregar sin los hidrógenos, me van a poner mal todo el ejercicio, ¿sí? Así que, o si no, los ponemos al lado, pero sí o sí hay que poner. Bueno, hagamos la fórmula. ¿Cómo sería la fórmula condensada de esta sustancia? Carbono 10, Ajá. hidrógeno 20, Y hidrógeno 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ajá, perfecto. Bueno, ese es el caso D. Caso E, etenil. Etenil es justamente un radical, por eso termina en il. ¿De cuántos carbonos? 2, De 2 carbonos, pero entre esos 2 carbonos, ¿qué enlace hay? doble. Doble. Y este es así, fíjense, completo,
ahí con hidrógeno, completo con hidrógeno, completo con hidrógeno y no pongo nada. Dejo la patita así. ¿Por qué? Porque está lista esa patita para engancharse. Entonces yo tengo que dejar así la patita. Cuando lo formule, ¿me explico? Fíjense que es importante entonces poner los hidrógenos porque cuando yo no los pongo también estoy queriendo decir algo. Cuando lo formule esto va a ser carbono 2, hidrógeno 3 y tengo que poner ahí un puntito, ¿sí? O una rayita indicando que está listo para engancharse de una cadena. ¿Se comprende? Caso F, dice 1,3 dimetilciclohexano. Entonces, tenemos un ciclohexano, o sea, tenemos esto, así, 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 así. Donde en cada vértice acá hay carbono. Ahí hay carbono, ¿verdad? Sí. ¿Puedo ponerlos o no? ¿Sí? Si no los pongo, igual voy a tener que ponerle el hidrógeno después porque recuerden que tengo que completar 4 patitas. Bueno, en el carbono 1, acá sucede que yo los voy a poner porque prefiero ser, digamos, más explícita, lo más explícita posible. Ahí. En el carbono 1, allí se unió, ¿quién? Se unió un, ¿qué cosa? Un metilo, o sea, un carbono hidrógeno 3. ¿Sí? ¿Estamos? Y también se unió acá. En este carbono también se le unió un carbono hidrógeno 3. Ahora, este otro carbono, ¿cuántas patitas le queda a cada uno? ¿Cuántas patitas le queda a cada uno de los carbonos de los vértices? 2. A todos los otros carbonos le quedan 2 patitas, por lo tanto completo con 2 hidrógenos. Y ojo que a los carbonos a los que se les unieron les queda una patita. ¿Me queda? Porque este carbono tiene que tener 4. Y cuento. Antes de terminar, cuento de tener todas las patitas ocupadas. ¿Se entendió este? Fórmula condensada. Carbono. Yo cuento 8. 8. Carbono 8, hidrógenos. 8. Tenemos 2, 4, 6, 8, 9, 10, 13. Yo cuento 16. Díganme. ¿Está? Muy bien. ¿Preguntas? Perdón, ¿estaba? Bueno. Vamos a hacer el caso Q, que dice P diclorobenceno. P significaba ¿qué cosa? Para. O sea, es un para diclorobenceno. No hace falta que me diga dicloro, porque con que diga para clorobenceno ya me está diciendo que hay 2 veces cloro y cloro, ¿sí? Pero bueno, podría decirme, qué sé yo, para bromo clorobenceno. Entonces ahí tengo uno en un lado, en el otro lado, en un lado tengo bromo, en el otro lado, por ejemplo, tengo cloro, ¿sí? Entonces tengo el para diclorobenceno. Sería, cuando era para, primero dibujemos el benceno es así, con el anillito, ¿sí? Y acá tendríamos que tener un cloro y acá, ¿cómo? En las puntas. Sí. En las puntas, muy bien, justo en las puntas
tendríamos los cloros. ¿Ah? Muy bien. Y la formulita me estaría quedando. Este carbono, fíjense, recuerden que el benceno tiene enlaces simples y enlaces dobles alternados. Digo para que contemos las patitas, ¿sí? Porque acá con el circulito no se nota eso. Pero este carbono que está acá tiene 1, 2, 3, las 4 patitas ocupadas, porque 1, 2, 3 y el cloro, ¿sí? Acá tengo que poner un hidrógeno, acá tengo que poner un hidrógeno, acá tengo el cloro, y ahí va un hidrógeno, y allí va un hidrógeno. Por lo tanto, la fórmula condensada sería carbono 6, hidrógeno 4, cloro 2. Bueno, voy a avanzar un poquito y vamos a ir a ver un tema que vimos al final de la clase pasada, que es que vimos los grupos funcionales. ¿Se acuerdan qué hacían los grupos funcionales? Los grupos funcionales era un grupito de átomos que se comportaba de forma muy unida entre ellos, que cuando se unía ese grupo de átomos a distintas cadenas, ya sea alifáticas o cíclicas, le proporcionaba a esa cadena una funcionalidad del tipo de ese grupo. Yo le decía que era como que el grupo funcional era como jugar al juego de la mancha. Cuando el grupo funcional se le acercaba una molécula, la convertía en eso que él es. Por ejemplo, el grupo alcohol. El grupo alcohol se une a una molécula, la convierte en un alcohol. ¿Sí? Y no importaba cuántos átomos tenga esa molécula, se convertía en un alcohol. Por ejemplo, así teníamos metanol, etanol, propanol, butanol, etcétera, que son distintos alcoholes de cadenas carbonadas de un carbono en adelante, pero a lo que se le unió el grupo alcohol. ¿Sí? Y habíamos hablado del grupo alcohol, habíamos hablado del grupo aldehído, del grupo cetona, del grupo carbonilo, del grupo ácido carboxílico. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Bueno, entonces, acá tenemos entonces el grupo alcohol. Fíjense, grupo funcional, hidroxilo, el tipo de compuesto de ese compuesto alcohol, también se lo llama grupo alcohol. Y acá me menciona como R a todo el radical. O sea, la cadena carbonada ahora pasa a ser un radical. ¿Por qué? Vieron recién que nosotros construimos el etenil. ¿Sí? Porque dijimos, bueno, una cadena carbonada de 2 carbonos, acá tengo los hidrógenos completitos, ¿sí? Y acá así, y este me queda, ¿sí? Y yo le dije, en el radical te queda una patita. Y en esa patita, ¿quién puede venir? Por ejemplo, podría llegar a venir el grupo alcohol. ¿Me explico? Entonces, siempre vamos a llamar R al resto de la cadena carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno. Se le llama radical. El radical, según el grupo alcohol, me queda el radical con el OH, sería mi grupito alcohol, la terminación es OL. Y acá me da un ejemplo, y fíjense que yo acá al inicio, acá no tendría un carbono, porque acá al final me muestra otra cosa, entonces no iría un carbono acá, sino que solamente tendría carbono ahí y ahí. ¿Me explico? Y acá tendría 3 hidrógenos, porque tengo una ahí, una patita, 2, 3, 4, ¿sí? Acá tendría 1, 2, tendría que poner 2 hidrógenos más, ¿de acuerdo? Y
estoy frente a un alcohol de ¿cuántos carbonos? de dos. De 2 carbonos. Lo voy a hacer acá arriba, sería este así. Este tiene los 3 hidrógenos, este primero de la esquinita tiene los 3 hidrógenos, este tiene 2 hidrógenos, y en la tercera patita viene, ¿quién? El grupo hidroxilo, que le da la propiedad de alcohol. Este es el etanol. Este es el etanol, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver qué otros grupos funcionales de este listado nosotros vimos. Este alcoxi, ariloxi, ese no lo vimos. Este sí, el grupo carbonilo, que el grupo carbonilo, ustedes seguramente se acuerdan, que era cuando el carbono estaba unido por doble enlace al oxígeno. Esto es el grupo carbonilo, esto. Y ese grupo carbonilo, en este caso, digamos, puede estar al final de una cadena, porque fíjense que tengo una cadena carbonada y termino acá con un hidrógeno, o sea, este carbono, acá viene un carbono, ¿verdad? Un carbono, bla, 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 carbono. Este carbono tiene ahí, se une acá, y este tiene 1, 2, 3, 4 y terminó la cadena. O sea, el grupo carbonilo en este caso está en el carbono terminal. Este es el carbono terminal. En realidad va a ser el carbono 1. Sí, va a ser el carbono 1, porque voy a ponerle 1 a este carbono. Es re importante, está el grupo ahí. ¿Me entienden? En cambio acá, no sé qué carbono es, porque sigue una cadena hacia un lado y sigue una cadena hacia otro. O sea, sigue un radical 1 o radical prima hacia un lado y el otro radical hacia el otro. R1, R2 o R y R prima. ¿Sí? O sea, dos radicales que no necesariamente tienen que ser iguales están a ambos lados. O sea, el grupo carbonilo queda como en el medio de la cadena. ¿Recuerdan eso? Teníamos aldehídos cuando estaban en el extremo de la cadena, o teníamos cetonas cuando estaban en el medio de la cadena. Y los aldehídos se terminaban en al. Y las cetonas se terminan en hola. Bueno, los desafío a nombrar estos y esto. A ver, ¿qué tengo acá? Su ayudita, poner los carbonos donde se quiebra. A ver, ¿qué tengo? Acá, ¿qué tengo? Total. Tengo etanal. Etanal. Muy bien. 2 carbonos, o puedo completar así, ¿no es cierto? Para verlo mejor. 2 carbonos, y acá, ahí. Esto es etanal. Muy bien. ¿Y acá qué tengo? 2 carbonos. Ya propone. Propanona. Ah, No pasa nada si ustedes nombran así, después se van a acordar. No les van a poner mal. Porque estoy tan respetando la regla. ¿Sí? Como yo le decía, respetan la regla y bueno, por ahí después, cuando uno empieza a usar, se aprende que no se dice propone, se dice propanona, no se dice tal, se dice tanal. Pero está bien, ¿sí? Es correcto. ¿Está? Muy bien. Veamos qué otros grupos funcionales sabemos. Grupo ácido carboxílico. Grupo ácido carboxílico. Muy parecido. También está en el grupo ácido carboxílico, hay 2 grupos de los que vimos antes. Está el carbonilo y está el alcohol. En el mismo carbono. Y eso siempre es un carbono terminal, o sea, en el carbono 1, porque es justo en un extremo de la cadena.
de la cadena, ¿sí? Y se nombra ácido proput, bla, 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 oico, ¿sí? Entonces, ¿acá qué tengo? Ácido propánico. Uno, dos, Ah, no creo. ujú. ¿Cómo sería? Este sería el ácido y con No, Etánico. oico. Acá falta una O. Ácido etanoico. Ácido etanoico. ¿Está? Bueno, bueno, vamos a dejar algunos de los grupitos funcionales todavía. Ya los vamos a ver, a todos. Pero vamos a tratar de nombrar algunos. Fíjense que yo acá tengo, en este caso, el carbono que está unido al grupo alcohol, está unido es un carbono primario. ¿Se acuerdan que el carbono primario era el que estaba unido solamente a un carbono? ¿No es cierto? Entonces este sería un carbono primario. En cambio, este carbono no es primario porque acá sigue una cadena, por lo tanto acá hay un carbono, acá sigue una cadena, por lo tanto acá hay un carbono. O sea, este es un carbono secundario, o sea, este alcohol, cuando el grupo alcohol está unido al carbono secundario, se lo llama alcohol secundario. Y cuando el grupo alcohol esté unido, a ver, cuando el grupo alcohol esté unido a un carbono terciario, es decir, a un carbono que esté unido a tres carbonos, tengo un alcohol terciario. ¿Sí? Bueno, me voy a ir a los ejercicios para comenzar a nombrar algunas, algunas sustancias con grupos funcionales. ¿Sí? Bueno, vamos a formular los siguientes compuestos. A, B y C. Vamos a empezar con esos tres compuestos. Pentanol, etanal, etanodiol.
Bueno, tenemos el caso A. ¿Cuántos carbonos? Sí, sí. 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué grupo funcional? Alcohol. Alcohol. Seguramente, no sé, ¿lo pusieron acá? Sí. Bueno. En este caso, ahora yo voy a completar unión. ¿Qué tipo de unión entre carbono y carbono? Simple, porque dice penta, no dice pente, ¿sí? Entonces acá yo voy a poner hidrógeno 3, hidrógeno 2, hidrógeno 2, hidrógeno 2, hidrógeno 2. Bueno, este sería 1-pentanol. La verdad que el nombre no está completo, porque yo puedo tener el 1-pentanol, el 2-pentanol y el 3-pentanol. No el 4-pentanol porque ya sería el 2-pentanol, ni el 5-pentanol porque sería el 1-pentanol. ¿Me entienden? Porque el 4 no hace falta porque ya no sería carbono 4, sino que sería carbono 2, porque siempre es el más cercano a la... Así que hay que aclarar, este está incompleto, ¿sí? Etanal, ¿cuántos carbonos? 2. ¿Qué tipo de unión entre carbono y carbono? Sí. Simple. ¿Qué grupo funcional? Carbonilo. Grupo carbonilo, pero al final de la cadena, sí o sí, no me queda otra. O sea que esta, ¿qué sustancia es? Si tuviera, muy bien, es el grupo carbonilo, pero formando ¿qué sustancia? Un aldehído. Muy bien, perfecto. Y a esta no puedo ponerle numeritos, porque la verdad que etanal es etanal, empezando de un lado o empezando del otro lado. Da igual. ¿Sí? Etanodiol. Etanodiol. Cantidad de carbonos en el etanodiol. 2 carbonos. Grupo funcional. ¿Qué grupo funcional? Sin miedo. Ajá. ¿Cuántas veces? Después, Claro. 2 veces el grupo funcional alcohol. Puede ser que lo ponga acá y acá, pero acá entre carbono y carbono enlace simple, ¿verdad? Completo con los hidrógenos. Pero también hubiera podido hacer esto, así. ¿Me entienden? Y también sería un etanodiol. Entonces yo acá tendría que poner 1,2 etanodiol o 1,1 etanodiol. ¿Me explico? Porque sería, si yo hago este, vamos a poner, si en este caso sería un 1,2, porque este sería carbono 1, este sería carbono 2, ¿sí? Etanodiol, y en este caso sería 1,1 etanodiol. ¿Se comprende? Sí, muy bien. Bueno, esto no seguimos acá, ¿no? Bueno, vamos a hacer el 2-propanol. Dos propanol. Bueno, cantidad de carbonos. Cuatro. 4. ¿Tú 4? ¿Pero?
3. 1, 2, 3. 3 carbonos. Grupo funcional, alcohol. ¿En cuál carbono? En el 2. Muy bien. En el carbono del medio. Y entre carbono y carbono, enlace simple, ¿sí? Entonces tengo carbono, hidrógeno 2. Perdón, acá no. Acá es carbono, hidrógeno 3. Acá es carbono, hidrógeno solamente. Y acá es carbono, hidrógeno 3. Muy bien. Caso E. 2-metil 2-propanol. ¿Quién es la cadena principal? ¿De cuántos carbonos? De 3. De 3. Muy parecido al caso anterior. De 3 carbonos. En el carbono 2, ¿qué pasa en el carbono 2? Se forma un metil. Se forma un grupo metil, allí, ¿sí? Y por otro lado, en el carbono 2 también, ¿qué pasa? ¿Se agrega quién? El alcohol. Y después, entre carbono y carbono, enlaces simples, ¿sí? Acá no le agrego nada porque este ya está completito con sus 4 enlaces completos y ahí está. ¿Se entendió ese? Bueno, vamos con el ácido. En Sí. el de arriba, en D, no, el del medio no tiene otro nombre. Porque tenés 1, 2, 3, 4. Claro. ¿Está? Bueno, caso F, ácido butanoico. F, ácido butanoico. Cantidad de carbono. 4. Muy bien, 4. Grupo funcional. Carboxilo, que es el carbonilo y el alcohol juntos, en el mismo carbono, que siempre es un carbono del extremo. Carbonilo y alcohol juntos, ¿sí? Y eso es el grupo carboxilo o ácido carboxílico. Entre carbono y carbono, ¿qué unión? Simple. Entre carbono y carbono, unión simple. Completo hasta llegar a las 4 patitas. Y ahí tengo el ácido butanoico. Ácido metanoico. Caso G. Ácido metanoico. ¿Cuántos carbonos? Uno solo. ¿Y qué grupo funciona? No me queda otra que ese mismo. ¿Qué le pongo acá? Pero tengo que llenar con 4 patitas. Hidro. También se puede poner la H ahí en la C, digamos. Acá. Claro, y al lado. Sí, claro. Ajá. O sea, se podría poner como ser acá. Claro. Sí, sí. Ujú. Correcto. El H, propanona. Propanona. ¿Cantidad de carbono? Met, et, prop, but, pen. Cantidad de 3 carbonos. Ujú. ¿Qué grupo funcional? Carbonilo.
pero sí o sí en el medio de cadena, porque termina en ona, y entonces una que La cetona. muy bien. Y la cetona siempre, el grupo funcional de la cetona, está en el medio. Entre carbono y carbono, unión simple, muy bien. Y completo, completo con hidrógenos. Muy bien. Bueno, vamos a hacer algunos al revés. O sea, vamos a mirar formulita y nosotros vamos a dar los nombres. Vamos con el caso A. Muchas veces a mí, por lo menos, me ayuda muchísimo hacer esto, ¿no? Ir poniendo así hasta que lo veo. Ayuda un montón. O sea, desarmarlo, esto está semi desarrollado, desarmarlo y desarrollarlo completamente. Eso ayuda. Propanol sería. ¿Propa? No, Propanol, muy bien. Esto sería propanol. Porque tengo 3 carbonos, grupo alcohol. Caso C, ¿qué tengo acá? Desarmemos. metanol. No, porque tengo acá. Siempre que aparece COH, COH, es este grupo. ¿Quién es este? Muy bien. Por lo tanto, ahí que tengo. ¿Qué teníamos acá? ¿Qué tenemos? ¿Qué cosa metanoico? Ácido metanoico. Esto es ácido metanoico. ¿Se entiende? Vamos con el G. Con el caso G. ¿Qué tenemos? Ácido etanólico. Esta, Propanol. propa. Esto tenemos ácido propanoico. ¿Por qué? Porque son 3 carbonos. Muy bien. Bueno, a ver, alguna más. El J. ¿Es un ácido? Pen- Pentanona. Pentanona. ¿Y en dónde está la ona? La acetona, ¿dónde está? En el 3. Muy bien. Esto es un 3 pentanona. Porque si yo lo desarmo, fíjense, me queda así, 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 ahí. ¿Lo ven? Ahí, ahí. Y después, bueno, completamos.
Bueno, en el examen, digamos, la clase que viene que vamos a hacer examen, voy a hacer un módulo de biología, un módulo de física, un módulo de química. ¿Qué vamos a tomar de biología? Bueno, de biología lo que vimos hasta el momento, de cuáles son digamos, los compuestos, los oligoelementos, microelementos, macroelementos, se ubican. Bueno, cómo está formada la célula, qué tipo de células que tienen todas las células, las funciones de algunas organelas que las alcanzamos a ver, se ubican más o menos, ¿sí? Vimos membrana celular, ¿recuerdan eso? Por cómo estaba formada la membrana celular y prácticamente de las organelas más importantes vimos las funciones de todas. Díganme si estoy bien, porque como lo repito varias veces el tema por ahí, me parece que fue con ustedes, capaz que fue con otros chicos, pero me parece que vimos prácticamente todas las organelas, ¿no? Bueno, y de física, obviamente todo lo de la primera parte, más la parte de termodinámica, la parte de calor, lo que sería dilatación lineal, superficial, volumétrica, todo eso también, pasar de escala, de grado a Fahrenheit, de Fahrenheit a Kelvin, de Kelvin a todo ¿Qué eso. primera parte? La primera parte de O sea, lo que vimos en el primer examen, digo. ¿eso también? Claro, todo, porque cada examen incluye lo del anterior. ¿Sí? Cada examen incluye el temario anterior. Porque la idea es que al final de la preparatoria todos los exámenes sean como exámenes iguales a los de la facultad. ¿Sí? Cada examen incluye el anterior. Cada examen incluye el anterior. Bueno, y después en lo que es química entra toda esta parte más la parte de química general inorgánica de los metales, como formación de óxido, ácido, ácido, base, ¿sí? Obviamente que siempre la parte más importante, lo que se dio último, ocupa más preguntas que lo anterior, porque lo importante es evaluar y que yo vaya teniendo una idea de cómo vamos. Y siempre vamos a ir complejizando, es decir, yo les voy a, es múltiple choice, así que les voy a dar las opciones múltiples, pero ustedes van a ver que por ahí puede parecer que las opciones de esta vez son más difíciles que en la primera vez. ¿Estamos? Bueno, y nos vemos entonces el próximo jueves, ¿sí? Y después descansamos un poquito. ¿Se entendió? Sí.